Qué bendición, qué bueno estar en su presencia, ¿verdad? Les saludo a todos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Agradezco al hermano John Avilés la invitación a compartir esta bendición, también la hermana Ruth, su familia y el comité que organiza. Qué bueno pensar en las familias, hermanos. En verdad, yo me siento muy agradecido con Dios por la oportunidad que tenemos de trabajar a favor de las familias, y me alegra mucho los pastores, los ministros que piensan en las familias, en las relaciones conyugales, en los solteros, en los novios, en las madres cabeza de hogar, consolas, sacando a sus hijos adelante. Bueno, las abuelas, los abuelos, los nidos vacíos, cada una de esas etapas en las que nosotros nos encontramos. Qué bueno que el ministro piense en estos momentos donde la palabra del Señor también tiene cómo ayudarnos. Gloria a Dios. Así que el departamento de familia está estructurado desde el año 2016. Se estructuró a nivel nacional, distrital y local. Estamos trabajando desde mucho antes, pero ya oficialmente estamos cubriendo todas las áreas en lo posible, y siempre uno se da cuenta que hay mucho por hacer todavía. Así que en esta mañana yo les voy a invitar para que hagamos una buena conversación con este tema. Yo les vengo a proponer que conversemos, y la palabra conversar la quiero utilizar porque en verdad quiero que haya retroalimentación, que tengamos la bendición de preguntar, de consultar en medio de la enseñanza. Muchas veces uno no tiene esos espacios, uno se agarra a hablar y hablar y hablar, y lo más que usted puede decir es amén, gloria a Dios, y hasta ahí. Pero cuando estamos en un lugar de pronto distinto a lo común, se puede prestar para que sea un buen conversatorio desde la palabra del Señor. Y yo no solamente me voy a focalizar, porque no quiero hacerlo solamente en la parte del crecimiento de las parejas, de las familias, en relación a cada uno de sus miembros, y lo que haya que hacer, lo que haya que imprimir, lo que haya que aportar, eso hay que hacerlo, pero también quiero hacerlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, para ello, mire, hay un texto que es muy bonito para este tema. Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice la palabra del Señor: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Yo voy a extraer de este texto la imagen y la semejanza de Dios. Bueno, no podemos parecernos a Dios porque Dios es espíritu, ¿cierto? Como Dios es espíritu, jamás. Nosotros somos de otra naturaleza. La naturaleza de Dios es espíritu, y nuestra naturaleza es humana. Somos de otra naturaleza. Lo más que hemos podido llegar cerca de Dios es ser espirituales. Es la consecuencia de haber recibido la palabra de Dios, y ella ha producido una nueva forma de vida. La compañía, la asistencia, la permanencia de Dios en nuestras vidas nos ha dado la bendición de crear un nuevo modo de vivir, ¿cierto? Pero entonces, pensando en la imagen de Dios, la semejanza, el apóstol Pablo a Colosenses dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Amén. Entonces ya vamos a mirar cómo podemos distinguir a Dios, cómo podemos ver a Dios. Y a Dios lo seguiremos viendo en Jesús. La Biblia dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aquel verbo, dice Juan 1, aquel verbo que es la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Aquel verbo, en el principio, que era Dios, dice, habitó entre nosotros, fue hecho carne primero,
y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, fue manifestado a los ángeles, recibido arriba en gloria, bueno, una cantidad de expresiones donde se puede ver a Dios. ¿Dónde más podemos ver a Dios? En la creación, por lo que Él hace, por lo que Él hizo y por lo que hará. A Dios lo vemos por sus obras, ¿cierto? Y cuando hablamos de la creación nos podemos referir a todo lo ya creado. La fauna, ¿cierto? La flora, el ser humano, todo lo que creó en esos 6 días. Pero, ¿de qué otra manera, en qué otro espacio podemos ver a Dios? Porque yo voy a insinuarle que pensemos en la imagen de Dios, en la semejanza de Dios. ¿Usted dónde se le ocurre ver a Dios también? Aparte de lo que ya hemos dicho. ¿Cómo? En el amor, en las familias. Cuando ya hablamos en el amor, en la familia, retomando esta palabra familia, podríamos hablar de varias clases de familia, tipos de familia. La familia genética, ¿cierto? Ahí vemos a Dios, vemos su gloria, vemos su mano creadora, porque crear, hermano, crear el cuerpo humano, hacer 23 pares de cromosomas de un lado y 23 pares de cromosomas del otro lado que se unan y luego aparezcan, ¿cierto? Son 46 pares de cromosomas, dejando 23 pares de cromosomas en cada persona, construyendo una complejidad. Un cerebro con 100.000 millones de neuronas al nacer y seguimos funcionando con una capacidad inigualable. Y cómo funciona, por ejemplo, el páncreas, que tiene todas las dosis de insulina para tus 40, tus 80, tus 90 años. El problema es que a veces uno se sobregira. Sí, bastante de tiempo. Entonces le toca buscar por otro lado la insulina. O disminuir totalmente lo sabroso que es comer ahí. Por ejemplo, eso. A las damas también les dio alrededor de unos 500 ovocitos para que tengan sus familias. A nosotros nos dio un poco más de millones de espermatozoides. Todas las veces que se eyacula ahí, alrededor de 150, de 300 espermatozoides. Imagínense. Y hay hombres que hasta 70 años todavía tienen una buena producción de espermatozoides. A veces lo ayuda, pero le funciona. Miramos la gloria de Dios, miramos toda su grandeza, ahí vemos a Dios. La gloria de Dios se puede ver en muchas partes. Y no es la idea solamente allí. Vamos a entrarnos un poco más en esa imagen, además de lo que ya mencionamos en el amor. Vamos a mirar a Dios en la convivencia. ¿Qué se te ocurre pensar? ¿En qué momento vemos a Dios en la convivencia familiar, conyugal, social, con otras personas? Todos tienen libertad de opinar. Aquí nadie se poncha, aquí nadie pierde. En la paciencia, ¿cómo así? Me gusta, pero allá queremos escuchar todos. Bueno, en la paciencia. Y considero que en todo el Espíritu Santo vemos allí en la relación no solamente social, sino en la familia. Que obre la paciencia, que obre por la paz. Allí vemos orando. Ok. Voy a utilizar un versículo para fortalecer lo que tú estás diciendo. La Biblia dice que a los niños hay que soportarlos con paciencia en amor. ¿Y por qué hay que soportarlos a ellos? Porque son inexpertos, porque ellos necesitan la tutoría, la orientación, la guía de alguien que ya pasó por allí, pero ellos van a estar con un motorcito emocional que los va a inducir a cualquiera de lo que le llame la atención. O van a estar muy seducidos, muy atraídos, muy expuestos a eso, entonces hay que tener la paciencia. Como los niños que tenemos en casa, que ellos empiezan rodando por toda la vivienda, toda la porcelana que tengamos allí, al alcance de los niños, corren riesgo y corren.
Entonces, tiene la oportunidad de dejar que se quiebre toda esa porcelana costosa o comprar una que sea para eso, para que ellos aprendan, para que ellos crezcan con ciertos límites y sabiendo que esto se parte y que no se debe seguir partiendo. Pero hay que partir, o sea, ellos tienen que partir algunas. ¿Sí o no? Porque si no tienen la experiencia, es así. Usted decide si le deja lo demás valor allí al alcance o compra de esas que son muy económicas para que ellos vivan la experiencia y usted detrás de ellos. Partió una, bueno, listo, sin darle golpes. Ellos tienen la capacidad de visualizar, de leer. Desde los 3 meses de edad, las neuronas en espejo tienen la capacidad de leer emociones en los seres humanos. ¿Cuánto más de un niño que ya tiene 8 meses, 1 año, 2 años? Entonces eso es fácil. Podemos hablarle. Ellos perciben eso, la negación, lo que sí es posible, lo que no. Él le agarra la manito así, le aprieta un poquito y ellos sienten que están dando un mensaje. Y no es un mensaje que los va a violentar, que le está generando una información de rechazo a lo que ellos están involucrados. Por el sonido que generó, lo que ellos tiraron al piso, por la manera en que usted se movió para irlo a atender o por lo que usted ignore. No importa, usted sigue deshojando la mata y sigue deshojando y usted no ve a ella y él sigue mirando así y mi mamá no dice nada, la deja en las varitas. ¿Sí o no? Pero si usted llega allá y dice, no, venga mi amor, venga, lo pone por acá. Bueno, usted sigue allá lavando la loza, con el pronto se van rodando y sigue deshojando. No sé cuántas veces tendrá que hacerlo. ¿Sabe cuándo ellos ya comprenden de que no se debe deshojar esa planta? Cuando ellos se van rodando así y hace así como que dice, a ver qué dice mi mamá. Pero ha pasado 10, 20, 100 veces. Freud dice que ya tienen super yo. Cuando ya miran hacia atrás ya tienen super yo. O sea, tienen un referente de que eso no se debe hacer. Pero uno puede utilizar muchas formas de llegar a ellos. Eso es tan hermoso, la complejidad, la manera como funciona nuestro organismo. Ahí vemos a Dios. Reconocemos a Dios. Vemos la gloria de Dios. En el amor, ¿ok? ¿Y de qué otra manera? Por ejemplo, en relación padres e hijos. En la convivencia, sucediendo, haciendo qué cosas, pasando qué cosas. Con el respeto mutuo, ¿ok? Miren que son principios o valores que son muy comunes, se hablan en todas partes, pero a la práctica, o sea, contextualizarlo, aterrizarlo en la vida diaria, a veces cuesta. ¿Qué hacemos? Los padres tenemos que respetar a los hijos. Claro. Dios nos respeta a nosotros. Y es Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Que Él puede hacer así y no desaparece. Pero Él nos respeta la voluntad. A los hijos hay que respetarlos. Sí, claro. ¿Y qué le respeta a ellos? ¿Qué es lo primero o lo fundamental en el respeto con la demás persona? Su dignidad humana. La dignidad de su humanidad, su expresión natural. Por ejemplo, si un niño llora en su cuna y llora, podemos utilizar varios recursos. Ir allá, ignorarlo, porque ahorita se cansa, ¿cierto? Pero ellos siguen por algo le está pasando. Usted puede darle una buena nalgada o puede revisar si está mojadito, si tiene algún cólico, si tiene miedo, dependiendo qué está pasando. Y si usted revisa y lo atiende a ellos están siendo correspondidos por la persona puesta por Dios para que ellos sigan siendo lo que son, niños, y que le respeten la satisfacción de su necesidad. O sea, que haya un respeto de su espacio, no le impongamos otra forma de vida, no lo traslademos a una dimensión diferente, que sigan siendo niños, que le respetemos su espacio. Claro, ellos van creciendo y en la medida que crecen, ellos también van de pronto saliéndose de algunos espacios. Y los papás que traemos una manera como nos criar en nuestras casas,
queremos aplicar esa misma dinámica. Así como nos criaron en casa, la manera como abordamos y corregimos todos esos temas de familia, como lo hicieron con nosotros, queremos hacerlo acá ahora con nuestros propios hijos. Algunos papás tienen dificultades porque uno fue criado de un modelo y otro de otro. Tendrían que ponerse de acuerdo qué clase de modelo van a implementar aquí en esta casa. O de nuevo ellos van a tener dificultades. El que tenga un poco más de incidencia sobre los hijos va a imponer, porque creerá que ese es el modelo especial, el mejor. Mira, a mí me dieron palo y mire cómo estoy bien, no me he ido mal. Otro dirá, no, a mi hijo no me le tocan ni un pelito, porque yo sufrí tanto que yo no quiero que él o ella sufra lo mismo. Pero uno se va a cualquiera de los extremos. Pero este chico hay que criarlo respetándole su espacio, no violentándole su espacio, ¿cierto? Siendo justo con ellos. Ya incluimos otro principio, la justicia. Siendo justo con ellos, porque cuando hay justicia, uno aplica según la capacidad de resistencia, según la capacidad de aprendizaje, de percepción de lo que esté pasando. Pero si ellos no interpretan, son tan crudos en el sentido que son muy concretos, no pueden interpretar, no hay un mensaje subjetivo. Yo debo hablarles a ellos tan elemental y tengo que manejar las cosas tan sencillo. A veces quitándole las cosas al alcance de ellos resuelve el problema y no necesito hacer más nada, porque los niños ahí son como los del gato. Los ojitos del gato ellos se mueven a cualquier movimiento. Le quita lo que se mueve y ya quedan ahí. No va a pasar más nada, ¿cierto? Y así vivimos. Necesitamos seguir viendo a Dios, pero ¿de qué manera? La imagen, la semejanza. ¿Cómo vemos a Dios en la convivencia? Me gustaría que nos adentremos un poco más. ¿Quién se atreve a decir otra cosa? Perseverancia, comunión, tengámoslas ahí. Tolerancia. ¿Tú diste perseverancia o tolerancia? Ok, tolerancia. Perseverancia primero y primero. Obviamente nosotros no tenemos el conocimiento pleno de cómo vamos a hacer aquí a 5 años. Nadie sabe, porque nosotros no somos un rollo que nos desarrollamos. O sea, no somos predecibles. Nuestra personalidad es activa, es abierta, es dinámica. Somos maleables, cambiables. Todo el tiempo somos cambiantes. Entonces, aquí se necesita perseverar, pero perseverando basado en unos principios. Y los principios que estamos sugiriendo aquí en la imagen de Dios. Ahorita la vamos a desglosar un poco más para que haya más ideas sobre lo que estamos hablando. Yo necesito perseverar. Mejor dicho, yo voy a plasmar aquí el diseño, pero yo no lo estoy creando, lo estoy inventando. Hay un modelo, hay un prototipo, ¿cierto? Entonces yo eso lo voy a imprimir acá, lo voy a plasmar acá. ¿Okay? Y de eso es la perseverancia, me imagino. Porque en medio de nuestra convivencia aparecen informaciones culturales, ahora con tantas formas o medios de ingresar informaciones de otros continentes, de otras culturas, de cualquier parte del mundo, nosotros podemos copiar. Y los niños van copiando porque ellos permanecen conectados con el mundo. ¿Cierto? Eso se da en todo momento. La perseverancia es irle dando diseño, forma, configurándole hacia el destino que nosotros queremos formarles. En eso hay que perseverar. La palabra tolerancia me gusta y la critico. ¿Qué es tolerar? Soportar, ¿qué más? Sobrellevar sin soportar. La palabra tolerancia en sí, ¿qué le dice usted? Tolere, ¿qué te están diciendo? Hay que tolerar, ¿qué te están diciendo? Aguante, otro sinónimo. ¿Cómo? Que le permita seguir siendo lo que es. Bueno,
Yo la veo ahorita que la familia genética era una y estamos diseñados, amarrados, no podemos dejar de ser familia, de no tener. Hay otro tipo de familia que es la familia de Dios, la que se genera porque tenemos su palabra, tenemos la misma fe, tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma sangre, tenemos el mismo nombre, bueno, el mismo Dios, el mismo Señor y el mismo Padre. Por eso somos hermanos de Cristo. Pero hay otra familia que es la que queremos hacer énfasis ahora, de la cual vamos a rescatar la imagen de Dios en esa familia. Es la familia emocional. Hay que construirla, esa no existe. La familia emocional aparece en la convivencia, en los modos, en las maneras como nosotros convivimos. Esa familia emocional es un sistema, un integrado, un sistema, varios unidos por un hilo, por un puente, un conector. En este caso hay un hilo conector que es emociones. No sé cuántos hilos, muchos, varios, que nos integran, nos sistematizan. Somos un sistema emocional familiar. Y en el matrimonio somos un sistema emocional conyugal. Nosotros, como hermanitos, somos otro sistema emocional fraternal. Fraternal. Y los dos papás también forman un sistema de parentalidad emocional. Y cada sistema es un tema aparte. Si hablamos del sistema emocional familiar, esos hilitos que nos vinculan, que nos unen, que nos adhieren, que nos amarran, que nos definen, no deben ser hilos emocionales que generen malestar, sino bienestar. Yo no sé si me va siguiendo, y le agradezco que me pregunten porque así yo quedo satisfecho que voy bien a lo que yo estoy intentando hacer, porque yo quiero dar a comprender algo, dar a entender algo, y la única manera de saber si usted está entendiendo lo que yo quiero que entienda es que usted diga algo, porque ni usted sabrá que lo que entendió era lo que yo quería que entendiera, y generalmente uno entiende otra cosa, porque somos muy subjetivos, y según la historia de vida que tengamos acá, sí traducimos y aterrizamos a la manera de interpretar, y cada uno interpreta desde su propia morada, mentalidad. Si estamos conectados porque somos un sistema emocional familiar, y esos conectores son emociones que le generen bienestar, ¿cuáles serían esas emociones? Amor, tranquilidad, ok. No te oí. Temor, en ahí. Confianza, en ahí. ¿Qué más? Paz, seguridad, excelente. Felicidad, dime. La ira, ok. Miedo. ¿Cómo? Respeto, ok. Confianza, ya le dijeron. Lealtad, ok. Mire que hay muchas emociones y ustedes se dan cuenta que hay unas positivas y otras negativas que aparecieron aquí, como la ira, como el miedo. Bueno, esas tendrán su manera de mirarse también. Hablemos de las que generan bienestar. Todas esas emociones que generan bienestar. ¿En cuáles emociones vemos a Dios? ¿En las que generan bienestar? ¿En las que generan malestar? Hemos sido diseñados para estar en una convivencia de bienestar o de malestar. Nuestro cerebro no fue diseñado para vivir mal. Nunca. Si usted quiere un texto bíblico, Proverbios capítulo. Oiga, se me va a olvidar. Claro que lo buscamos. Proverbio capítulo 18, versículo 14. El hombre
soportará su enfermedad. El espíritu del hombre soportará su enfermedad. Mas ¿quién soportará? El ánimo angustiado. ¿Quién soportará? Nadie. Nadie es nadie. Así es. ¿Qué texto que cita es? 18:14. Vamos a leerlo. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Ánimo. Ahí está el sistema emocional. Nuestro cerebro ha sido diseñado para que vivamos bien. Y hay un proceso que se llama homeostasis, que nos busca el equilibrio. Eso funciona como el piloto automático. Usted no tiene que hacer nada, todo el cuerpo está diseñado con su cerebro, la parte inicial de nuestro cerebro es para eso, para mantener el equilibrio y el control del metabolismo. Esté dormido o no esté dormido, si estamos sometidos, como por ejemplo ahora, tenemos casi 2 años estar sometidos en un estrés continuo, así que las glándulas suprarrenales están segregando cortisol permanentemente y nos toca buscar una manera. ¿Y sabe de qué manera nos sentimos más cómodos? Que responde. Lamentablemente uno no ha podido abrazarse mucho. El abrazo es una de las maneras de producir oxitocina. La oxitocina disminuye el cortisol en toda la sangre, la disminuye el impacto. Las damas, las madres que están lactando, mientras lactan, produce oxitocina. La lactancia es posible por la oxitocina. Y eso hace que mientras todas esas mujeres están amamantando a sus bebés, ayuden a su cuerpo a crear una defensa, aumenta el sistema inmunológico de su cuerpo. Mire una cosa tan sencilla, pero así nos diseñó Dios, para que vivamos bien. Ahora, si la tolerancia la incluimos aquí, en este manjar de bienestar, ¿cómo te sentirías tú si yo sigo hablando así y mantengo este hablado, esta tendencia, esta densidad de mi voz fuerte? ¿Cómo se sentiría? Me tendría que soportar. ¿Ah? Claro, no solamente despertar el bebé, hay otros que se despertaron. El hermano podría decir, hermano, tolérenlo. Pero usted no va a decir eso. ¿No le es más fácil decirle a usted, hermano, yo a ese hermano que usted invitó, si lo vuelve a invitar, dígale que no grite así? Porque es mejor que el que está generando el impacto negativo, incómodo, que fricciona, que altera, que desacomoda, que genera malestar, se le diga que cambie la forma de actuar. Cuando usted tiene un sistema, un integrado, y hay algo que obstruye la integración de esos miembros, de esas paticas, de esas cosas, usted no, para resolver eso, usted va a crear otra cosa o va a quitar lo que obstruye. Lo que obstruye, usted no va a crear otro cuerpo, o sea, va a reforzar por otro lado, porque eso no funciona. Como quien dice, yo voy a orar por usted para que aguante. No. ¿Quién le dijo que una mujer tiene que estar casada con un hombre aguantando, 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 aguantando? Eso daña el sistema emocional. Un hijo no puede estar en una casa viviendo bien donde tenga que todo el tiempo soportar al papá, soportar a la mamá. Es más fácil sintonizar sus oídos y decirle, hijo,
¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú te sientes viviendo conmigo? Yo te corrijo, yo tengo unas normas aquí, pero me gustaría oírte. ¿Qué piensa tu hija? ¿Qué piensa tu hijo sobre ese modo de vivir? Hijo, tú quisieras que yo esté más cerca de ti. Tú te sientes solo, tú te sientes sola. ¿Qué tú crees que va a decir ella? ¿Qué va a decir él? Cuando hay un hilito que nos vincula a todos los miembros de la familia y en algún momento el hilito se partió o no está conectándolo, ¿cómo se siente ese integrado? Aislado, por lo tanto pierde el valor que le han dado de integrado. Está desintegrado. Porque no está integrado, ya no es integrado, ya no es de la familia. Solo es familia genéticamente, pero emocionalmente no está. ¿Y sabe cuál es la familia que duele? No es la genética no duele. La familia que duele, que uno lleva aquí en el corazón, que siempre piensa que le hace falta, es la emocional. Pero esta familia emocional no aparece sola, hay que construirla, hay que hacerla aparecer. Por eso usted se da cuenta que hay algunas comunidades entre los animales que son más sociales, que son más comunitarios, que andan en manadas, en atúmenes, en ¿qué más? En enjambres. Bueno, nosotros, y también banales, nosotros somos sociales, eso no es que nos toca aprender, es que lo somos, necesitamos. Por eso la Biblia dice, no es bueno que el hombre, cuando dice el hombre no es el varón, no está hablando del género, está hablando del ser humano. No es bueno que el ser humano esté solo. ¿Por qué? Porque los demás animales estaban dentro de sus comunidades y él estaba solo. Era necesario otro humano, porque lo humano se construye. Lo humano es posible con otro humano. Si usted tiene un bebé y lo lleva a la jungla y lo deja allá, vamos a suponer que el tigre no se lo coja, le respete la vida y alguien lo alimente, que no sea un ser humano. Bueno, póngale quien quiera que lo alimente, ¿cierto? Ese bebé usted lo va a buscar a los 5 años, a los 10 años, a los 7 años. Todos sus rasgos, todas sus reacciones, aún sus facciones, no van a ser de humano. Porque nosotros caminamos porque vemos caminar. El cerebro viene plástico, maleable, quiere decir, para acomodarse a cualquiera de estas circunstancias. Así que el humano que usted trae al mundo, que va creciendo en su casa, será humano en verdad, por la manera como usted conviva con él. Y ahí vemos la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Colosenses dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Y cuando vemos a Jesús, ¿qué vemos? Un humano perfectamente humano. Y entonces Él te dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo soy la puerta, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, todo el que quiera llegar a Dios tiene que atravesar mi vivencia, ser como yo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el modelo por excelencia, es la principal piedra del ángulo. Usted puede tener cualquier piedrecita por allá, cualquier ladrillito y construir su vida, su personalidad, pero la principal piedra del ángulo
de su vida, de su conducta, de su vivir, es Jesús. ¿Cierto? Teniendo el mismo sentir, sintiendo el mismo amor, seremos una agradable canción al Señor. Viviendo como Cristo vivió, humildes de corazón, dejando atrás el orgullo, atrás el rencor. El modelo es Él. Así que si yo quiero ver la imagen de Dios, la tengo que ver en Jesús. Pero ¿quién es Jesús? Dios manifestado en carne. Pero carne, esto, sí, pero es que la carne, la biología nuestra, la organicidad nuestra no define lo humano. La configuración genética no define lo humano. Es parte, pero no define, eso no es todo. ¿Por qué? Ser humano es eso y otras cositas. Así que para ver a Dios, no solamente voy a ver a Jesús, mándeme un pedazo del cuerpo de Jesús para ver a Dios. No. Como una muestra aquí de este tumor, a ver si este es cancerígeno o no. No. A Dios en Jesús lo vamos a ver no solamente por la anatomía, por la configuración genética. Hay una genealogía de Jesucristo, ¿cierto? Sino por otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas? Aprended de mí que soy manso, humilde. ¿Sí? ¿Qué más? Compasivo, amoroso, misericordioso, justo. ¿Qué más es Jesús? Bondadoso, bueno, fiel, comprensivo. ¿Se acuerdan que somos pocos? Leal. Sigan diciendo, porque la idea es que entre todos hablemos aquí. Mire que ahí salió la tolerancia y la estamos corrigiendo, ¿sí o no? La tolerancia cabe en otro escenario, pero en este sistema emocional, ¿por qué no cabe? Porque si yo voy a convivir con una persona que me está maltratando en palabra, está produciendo en mí malestar por sus injusticias, me van a dar a mí un consejo que lo tolere. Ahí no cabe, porque él está invitado a vivir bien conmigo y el que me está generando malestar es él. Eso se resuelve no diciendo, hermano, aguante, yo lo voy a ayudar, hermano, tenga aquí, vea, esto y lo otro. No, eso no se resuelve así. ¿Sabe cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve el chisme? Saca el chismoso, descúbralo y ya cesará la contienda. Que no oprima, que no muerda, que no seáis áspero, sino vivid sabiamente. No desalentéis, no le provoquéis a ira, ni le exasperéis. Eso es lo que dice la Biblia. También la Biblia dice: a paz nos llamó el Señor, y no estamos sujetos a vivir en semejante esclavitud o servidumbre. El modo de vivir en familia lo definen sus miembros, porque tienen voluntad propia, tienen un reinado, un gobierno, y el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo va a decir que va a servir? Si el escenario número uno principal es su casa, su familia. Si no sabe, que aprenda. Entonces el apóstol Pablo le mandó una carta a Tito, llámate a las ancianas para que éstas les enseñen a las jóvenes madres a amar a sus maridos y les enseñen también a amar a sus hijos. Mire que esto es aprendido. Amar a los maridos es aprendido. No es que si yo no siento nada aquí, ya yo no le quiero, ya yo no le amo. Eso es normal.
Y lo hormonal es transitorio. Es y no es. Pero el amar es con el entendimiento. Es a propósito. Es una elección. Es una decisión. Tú decidiste amarle sabiendo que genera malestar. Sí. Pero tú no te vas a quedar ahí con el malestar. Le amo tanto que busco la manera de que venga y ayude, porque si él sigue, claro, tiene que superar eso. Porque si no supera eso, me va a quitar el interés, la idea, las ganas, el propósito, la intención de seguirle amando. Amén. No, hermano, es que esa es la cruz que Dios le dio. Y le dijo: Dios no te ha dado esa cruz a ti. Ese señor tiene que cambiar. Esa señora tiene que cambiar. Ese hijo tiene que cambiar. Porque nosotros, como miembros de la familia emocional, estamos responsabilizados a generar bienestar. Y que eso es lo humano, esa es la imagen de Dios. No dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil. O sea, la convivencia. ¿Qué es un yugo? Hombre, había una pieza de madera, generalmente, en su punta, en la parte del extremo, había una forma cóncava, no sé, un espacio, un orificio donde acomodaban el cuello, la parte cervical, esto. Y en el otro extremo también era lo mismo, para que el otro buey incluyera su cuello allí. Pero había alguien que lo guiaba, ¿cierto? Como en el matrimonio también es una conyugalidad. O sea, hay un yugo que los vincula, que los une, los amarra, pero ellos vienen voluntariamente a meter su cabecita allí. Ella y el Señor también, el caballero también mete su cabecita allí. No es ella nada más. Porque si es ella nada más, entonces sería una subyugalidad. Y nadie es subyugante de otro. Esto es conyugalidad. Quiere decir que los dos están invitados a cumplir los deberes conyugales. No él solo, no ella sola, los dos. Pero los dos están invitados a cumplir el deber conyugal. El deber conyugal es toda la conyugalidad. Es una sociedad conyugal. Todo lo que tiene que ver el buen funcionamiento de esta conyugalidad. Así que esta señora trae unos resabios de allá de su familia. Y este señor también. Y él no puede ni ella imponer sus resabios, sus creencias, sus tabúes, sus mitos, y que el otro baile al son de él o de ella, porque no va a funcionar bien. Esa es una imposición. Y si queremos ver la imagen de Dios, la semejanza de Dios, a Dios no lo vemos en las imposiciones. Dios no impone nada, nos ala con cuerdas de amor, nos atrae con cuerdas humanas, nos seduce, nos llama a las puertas. Si alguien abre, él entra, si no, no. ¿Cierto? Como no es basada la relación humana en la imposición, entonces ¿en qué? En la colaboración. El ser humano no está diseñado para que le impongan nada. No vive bien nunca. Mejor dicho, toda invitación a la que usted no pueda decir no es una imposición. Voy a repetir otra vez. Toda invitación a la que usted no pueda decir no es una imposición. Y las relaciones humanas no están basadas en imposiciones. ¿Quién te puso sobre el otro? Nadie. Lo primero que sucedió en Génesis capítulo 1, desde el verso 26-27, dice: y creó Dios al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, y les dijo: enseñoread, les
en plural, les dijo, enseñorear sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias, sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. A los dos les dijo eso. No aparece en ningún momento que se hayan cambiado los planes. Ah, hermano, en Génesis 3:17, sí, ahí aparece. ¿Dónde? Miren que ahí dice, tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti. Bueno, dice otra versión, ella querrá dominarte y él no se dejará. ¿Sí o no? Pero eso no es un mandamiento. Claro. Eso no se puede leer como un mandamiento. Esa es una declaración. Por cuanto esto hiciste. Si no hubieses hecho eso, no te hubiese pasado esto. O sea, Dios no le está diciendo ahora tienes que hacer así porque esto cambió. No. El pecado, cuando entró en el corazón del hombre, desdibujó todo, descuadernó todo, cambió las reglas, accidentó todo. ¿Y qué es lo que hace la redención? El rescate. El primer Adán se dañó, hay un segundo Adán ahora para rescatar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que va a rescatar? Ese hombre desdibujado, descuadernado, para que sea una nueva criatura. Que vuelva como al principio. Como al principio. ¿Cierto? Entonces, si esa es la situación que lleva al hombre al precipicio y le está dañando su buen vivir, esa no es la imagen de Dios. El ser humano tiene 3 momentos: antes de pecar, en el pecado y en Cristo. Antes de pecar, en el pecado y en Cristo. Antes de pecar, su expresión era natural: honesto, libre, puro, tierno, amoroso, inocente. Mejor dicho, vean a un bebé, así como son los bebés, en su inocencia, en su pureza, en su ternura, en su honestidad, su espontaneidad, en su libertad. Así era más o menos Adán y Eva antes de pecar. Después que ellos pecaron, se le dañó todo. Por ejemplo, no fue honesto Adán. Cuando Dios le dijo, ¿dónde estás? La mujer que me diste, le echó la culpa a la otra. Y miren que la mujer también le echó la culpa, no había más nadie, pero sí, pero miren que le echó la culpa a una culebra. O sea que si hubiera estado la suegra ahí, le echó la culpa a la suegra. ¿Sí o no? Busca un culpable. Cuando uno busca un culpable, no hay responsable. Y no resuelves nada cuando buscas un culpable. Porque cuando buscas un culpable es porque te crees inocente. Miren lo que sucede en los roces de los carros, los choques. Hay un roce. Así se acierta, uno no sabe. En verdad, quién es el que inició el desorden, la imprudencia. Se chocaron. Todos se bajan de su vehículo pensando que el otro fue el culpable. Y todo el que se mantenga así termina mal. Pero si los dos se bajan de sus vehículos pensando que ambos fueron responsables, piensan lo que van a decir. No agreden, sus palabras son modificadas, reguladas. No son ofensivos. Ni siquiera piensan en el valor de todo, sino que arregle eso y yo arreglo lo mismo. Uno de los dos empieza una conversación diferente. Pero eso se dañó cuando el pecado entró. El pecado entró y le quitó la honestidad. Cuando uno no es honesto, no ve la verdad. No ve la verdad. La ética social tiende a mostrarnos a nosotros que somos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos.
¿Cómo que si nosotros hicimos un acto o procedimos injustamente con nuestro hijo o con nuestra hija, no vamos a ser responsables? ¿Dónde está la ética social? No, yo soy el papá, yo soy la mamá. De malas. De malas no es un ser humano que tiene sentimiento, su susceptibilidad se hiere. Y qué bonito es poder reconocer, hija, perdóneme. Hijo, perdóneme. No fue mi intención. ¿Y por qué no aprovechar y decirle que no fue su intención? Si en verdad no lo fue. Son cosas que suceden, son accidentes, son circunstancias. Y allí vemos a Dios. Perdonaos los unos a los otros. Así como Él nos perdona, porque ese es el modelo. Amén. ¿Quieres ver a Jesús? Mira todo lo humano de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Fue un agresivo? Sí. Cambió, no, volcó las mesas, sacó a los campistas, le dio reo, sí. Pero dice el Evangelio según San Marcos que al siguiente día les estaba enseñando a todos esos que le volcó las mesas, que les abrió a las palomas sus cárceles para que se fueran. Ahí mismo en el templo les estaba enseñando el Evangelio. Quiere decir que esa agresividad es natural. La ira, mencionaron la ira, ¿quién le dijo? Es natural. Porque a ti te tiene que dar ira cuando te cometen injusticia. Cuando las cosas que se han acordado no funcionan como así fueron acordadas. Cuando te están invadiendo tu espacio, te están achiquitando, reduciéndote, te están invisibilizando o silenciando. Te tiene que algo, los mecanismos de defensa se activan. Y la ira es un mecanismo de defensa. ¿Cierto? Como mecanismo de defensa es natural. Y esa tiene que estar allí porque tú no te la vas a dejar montar. ¿Sí o no? Porque si tú no dices nada, el otro cree que así está bien. Si tú no delimitas tu espacio, tu individualidad, tu personalidad, el otro siempre se te va a meter. Y entre más se te va a montar, abusa del espacio. Sin ser injusto, sin ser malo. No, este es el espacio mío. Usted da un billete de 50, va a pagar algo que vale 10,000, 15,000 pesos, usted espera justamente sus dueños. Pero si la persona cree que es un billete de 20 y le devuelve 5,000 pesos, usted va a decir amén. O sea, amén. No es muy evangélico. ¿Sí o no? Usted se queda así como que dice, ¿verdad qué pasó? Sí. Es prudente, usted espera a ver y sigue atendiendo a otros y vaya, amigo, le hace falta. No. Y usted entra en la duda porque no puede ser. No, yo no traía más billetes, el único que traía unos 50. Si usted se siente robado, tumbado, ¿usted qué cree que el cerebro se va a quedar quieto? Automáticamente te comienza, le llueve adrenalina por todas partes. Y eso es natural. Claro, usted cuando llega a ese punto puede usar la agresión o la violencia. La sabiduría la acompaña con la agresión. Pero ya la violencia no es sabiduría. Porque la agresión es parte de las respuestas naturales. Todos somos agresivos, mejor dicho, todos los que somos vertebrados, los que tenemos estructura ósea, somos agresivos. Un molusco de eso nunca va a ser agresivo. Nunca, no lo será. Pero una cosa es la agresividad y otra cosa es la violencia. La violencia es lo que tú haces con tu agresividad de mal al otro. Sí, pero con una intención mala. Pero tú puedes ser agresivo para defenderte, sin ofender. Una cosa es defenderte y otra cosa es ofender. Atacarlo, quitarle al otro. Es lo que tú construyas con eso. La ira también tiene un punto que es pecado.
hace parte de las obras de la carne. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y también dice, quítese de vosotros toda ira y no maledicencia. Pero se trata de esa ira que ya es una construcción, que no es un mecanismo de defensa. Nosotros podemos vivir bien si queremos, pero tenemos que hacer conversaciones en casa. Tenemos que reunirnos en familia y ser humilde. Humilde quiere decir, hombre, yo soy el papá, yo soy la mamá, yo soy el abuelo, la abuela, la tía, quien quiera que tenga al menor, y sentarse, consultar cómo se siente viviendo. Porque a uno le pueden preguntar, oye hermano, ¿cómo se siente usted en casa? Bien hermano, gracias a Dios. Tengo unos hijos, vean, ahí en la línea. Pregúntele a ellos. Y ojalá que no le pregunte delante del papá ni de la mamá. Pregúntele a ellos por aparte. Mira, ven acá, ¿cómo te sientes tú? Si demora con un silencio, está diciendo mucho. Si hace así, o sea, cualquier gesto que haga, está diciendo mucho. Las cosas espontáneas no hay que inventarlas, no hay que pensarlas, salen. Bien, hermano, mi mamá bien, mi papá bien. Si hace así, diga algo está pasando. Y qué bueno que otro no sé que se entere, usted como papá, usted como mamá. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos sentirnos bien dentro de ese sistema emocional familiar. Y una de las cosas que nos ayuda a sentirnos bien, sentirnos vinculados, es que nosotros somos mamíferos. No somos ovíparos, somos mamíferos. Eso nos permite a nosotros que de todas las especies, la del ser humano es la que se tarda alrededor de 1 año, 10 meses para caminar. Pregúntese por qué. ¿Por qué nosotros nos tienen que cargar? Miren, todo el tiempo. ¿Cuántos años tiene ella? ¿No? 5. Porque está dormido, no estoy corriendo. Pregúntese por qué. Necesitamos estar vinculados. Necesitamos que después que nos cortan el cordón umbilical, necesitamos otro cordón, el emocional. Porque ya no vamos a recibir ningún nutriente, ningún oxígeno por ahí. Ahora necesitamos una nutrición emocional que nos amarre, que nos vincule a la familia. Y eso quiere decir que nosotros vamos a estar allí, vean. Se recomienda que cuando se esté amamantando, ojalá no esté hablando con otras personas. Es el espacio de los 10 minutos, 15 minutos con su bebé. Hable con él, mírele a los ojos, que tienen la capacidad de hacer lecturas emocionales. Si se recomienda a los papás que carguen a su bebé para que haya vínculo. Cuando uno carga al bebé, el cerebro del bebé y el del papá produce oxitocina. Y la oxitocina nos vincula, nos une. Y es la manera de hacerla producir más fácil, no cuesta nada, solo un abrazo. Un abrazo no cuesta. Solo hay que querer darlo. Bueno, los de la casa, los más cercanos, el círculo familiar más cercano, eso nos hace ser familia. Porque cada vez que uno recibe un abrazo, de verdad, un abrazo con el alma, se siente parte. Y se imagina lo poderosa que es esa actividad. Dicen que los que se salvaron del Titanic, una de las cosas que les ayudó a salvarse es que esa ¿cómo se llama? La barquita que ellos usaron, lo que tuvieron allí, y para no caerse entonces se abrazaban. Uno porque el frío, se estaban congelando, y otro para no caerse. Entonces ahí no había diferencia, era una sola masa de carne humana. Y los de adentro especialmente, oiga, se sintieron con calor humano. El calor del cuerpo tiene una temperatura buena. Aparte de eso, se sintieron protegidos, se sintieron seguros. Tú se das cuenta que su niño se cae, se rapa la rodilla y usted llega, lo abraza, le da un besito y ya se le quita medio dolor. Parece que se sanaron. Sale, sigue jugando, aunque sea cogiendo, pero ya no llorando.
Sí, quiere seguir jugando. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Más nadie. Más nadie. Pero hay que preguntar. Yo quiero hacer énfasis en eso. Vamos a hacer las reuniones familiares. Dentro de las reuniones de los altares familiares, donde adoramos a Dios, que hayan 5 minutitos. ¿Cómo te sientes tú, papi? ¿Cómo te sientes tú, mami? ¿Cómo te sientes tu hija, hijo? Y vamos a oírlo sin criticarle, sin explicarle. No, lo que pasa es que si tú haces aquello, no, ahí no hay explicación, es oír nada más. Amén. Oír y pensar en el Señor, orar al Señor. Bueno, mi hija está diciendo esto, que se siente sola, que se siente triste, que se siente con miedo, que nadie le comprende, que solamente le hablan para regañarle, que todo lo que hace le sale mal, y ahora qué hice. O sea, que ese tipo de circunstancias que para ella o para él son negativas, se pueden abordar. Y si usted no tiene de pronto la tonalidad emocional para interpretar bien y no dañar el ambiente, no empeorar la situación, busque ayuda. La Biblia dice, el que está triste haga oración. No le dice que la haga sola, puede ser acompañado con alguien. Ayúdame a orar sin decirle que es una situación importante en mi casa. Echando toda vuestra ansiedad a los pies del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nosotros tenemos el mejor rinconcito, el mejor lugar para mostrarnos ante Él, porque uno como papá se preocupa por el crecimiento, por el bienestar de la familia. Uno se dedica al trabajo, se dedica a los viajes, a los compromisos, pero también es necesario ocuparse de la familia. Amén, amén. Porque eso es lo único que le queda a uno. En esta tierra, ser familiar, tener una hoguera, un hogar, un ambiente cálido, querer estar en casa, querer pasar un fin de año juntos, querer festejar un cumpleaños, un logro, un éxito. Siempre es con las personas que uno ama, que uno quiere. Y qué bueno que lo podamos solidificar, fortalecer esos vínculos, esos nexos. Yo quiero invitarte para que estén en pie y le oremos al Señor que nos ayude a cada uno según su necesidad. Usted sabrá cómo está viviendo en casa. Usted sabe que tanto necesita la intervención de nuestro Dios. Usted sabe que en esta mañana podemos hacer una oración especial por usted. Gloria a Dios. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Comience a adorarle al Señor y a decirle: Señor, aquí estoy. Esta palabra que he escuchado en esta mañana la necesito en mi corazón. Yo requiero de la sabiduría, Señor, de esa inteligencia con la cual tú nos has llenado para administrar mejor nuestra familia. Señor, dame la humildad, la sabiduría necesaria para acercarme a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a mi esposo, a mi padre, a mi madre, y poderle decir cómo me siento, que yo no quisiera seguir viviendo así, que podemos superar y mejorar la relación. Señor, en esta mañana estamos delante de ti con un propósito de mejorar el funcionamiento de nuestra vida familiar. Ayúdanos, Señor de la gloria, por situaciones muy pequeñas que sean, pero que a veces enlodan la mañana, la tarde, la noche, y perturban el buen ambiente. Aleluya, gloria a Dios. Pero en este momento el Espíritu de Dios, la palabra del Señor, puede ayudarte, hermano. Amén. Así es. Es el único que puede darte las manos y sacarte de allí. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor.